pueda tener una participación importante si no cuenta con los servidores necesarios. Entonces ahí radica otro de los puntos importantes dentro de este concepto número 1 de la autoridad de responsabilidad final. ¿Por qué es importante? Entonces decíamos, los RCG se van a una semanal directamente con otros RCGs de otros grupos con la intención de compartir información. Recordemos que en esta zona geográfica que se conoce como distrito hay hospitales, hay escuelas, en este caso hay centros de salud, hay diferentes sectores a donde se puede transmitir el mensaje. Entonces la intención o el propósito del distrito va a ser entonces de qué forma se van a trabajar en esos diferentes lugares. Y los grupos en sí van a asumir esta responsabilidad. Es decir, los grupos dicen, bueno, nosotros como autoridad final tenemos que asumir la responsabilidad, ¿no?, de la transmisión del mensaje en la iglesia, por ejemplo, en la parroquia de aquí de la colonia o del pueblo. Bueno, pues determinado grupo tiene que asumir la responsabilidad de semana a semana, llevar el mensaje, por ejemplo, a una parroquia, puede ser al centro de salud, puede ser, comentaba yo, alguna escuela, donde se dé la oportunidad de transmitir el mensaje. Bueno, aquí los RCGs, a través de ese liderazgo que ellos tienen, van a asumir esta responsabilidad. Entonces, se van a poner de acuerdo con otros RCGs de otros grupos para ver de qué forma van a trabajar la transmisión del mensaje. Van a sacar también compartimientos entre ellos mismos. Es decir, los grupos tienen esta facilidad dentro de estas reuniones de distrito de poder hacer compartimientos de grupos, es decir, de inicialmente trabajar lo que es una política sana dentro de Alcohólicos Anónimos que incluya precisamente esto. O sea, aparte de la transmisión del mensaje, el compartimiento de grupos, estar en la cuestión de observar que los principios de Alcohólicos Anónimos se mantengan, en este caso, respetándose. Entonces, de ahí que si llegara a haber, por ejemplo, alguna inconformidad, por ejemplo, por parte de los grupos, o si los RCGs llegan a observar que a lo mejor hay alguna violación de alguna tradición, por ejemplo, que se esté rompiendo el anonimato, o que se esté en cierta forma a lo mejor afiliando o recibiendo contribuciones ajenas a Alcohólicos Anónimos, los RCGs pueden, dentro de esa autoridad que ellos tienen, autoridad y responsabilidad delegada, pueden a lo mejor ingresar una inquietud para que entonces esa situación se corrija, o en su defecto hacer llegar toda la información a los grupos, y los grupos de Alcohólicos Anónimos se encargan entonces de tomar una decisión. Aquí precisamente para el funcionamiento también adecuado dentro del comité de distrito, es importante la creación de los comités auxiliares, es decir, un conjunto también de compañeros que tienen esta autoridad operativa de trabajar en un comité, que puede ser un comité de instituciones hospitalarias, instituciones carcelarias, un comité de literatura, de finanzas, etcétera, revista, ¿no?, que en cierta forma puedan hacer factible el objetivo que tiene el distrito. Decíamos, el objetivo del distrito es el fortalecimiento de los servicios generales. Entonces, al momento que se hace el fortalecimiento de los servicios generales, se crean entonces estos comités auxiliares con esa intención. Entonces, de que se facilite inicialmente lo que es la capacitación por parte de los servidores y de los miembros en general que asistan a las reuniones del distrito. Recordemos que las reuniones del distrito pues son reuniones abiertas, donde frecuentemente se invita a la comunidad a asistir con la intención de podernos capacitar. Entonces, por ejemplo, si vamos a llevar a cabo la transmisión del mensaje en una escuela o en un centro de salud, pues asistimos a la reunión del comité, que frecuentemente los comités del distrito también se reúnen durante la semana, y en ese sentido ellos nos dan la pauta a través de rotafolios. Hacemos simulacros en las reuniones de los comités de distrito. Es decir, a veces sabemos que el alcohólico pues tiene, de repente cuando se para en alguna institución, centro de salud, alguna iglesia, pues de repente tiene estos nervios o este miedo de repente a hablar tal vez con la gente de fuera. Entonces, lo que hacemos ahí dentro de los simulacros, ya en el distrito, pues es hacer este tipo de reactivas con la intención de que los compañeros
se familiaricen con los rotafolios de Alcohólicos Anónimos y practiquen una y otra vez, practiquen los rotafolios, de qué forma realizar una información dentro del centro de salud, dentro de la iglesia, a veces hasta la entrega de un tríptico. También tenemos trípticos que se editan también dentro de la sección México, que en realidad es un autodiagnóstico que cuenta con algunas preguntas. A veces esto es lo que de repente le entregamos a las personas cuando se lleva a cabo la junta masiva de información. Entregamos un tríptico, pero a veces qué importante es saber el contenido, por ejemplo, de ese tríptico, lo que contiene, y en cierta forma a partir de ahí, pues, poder tener toda la capacitación que se requiere dentro del comité de distrito, ¿no? Que por supuesto se invita también a que los grupos de Alcohólicos Anónimos también lleven a cabo su capacitación. Es decir, los mismos grupos tienen esta autoridad y esta responsabilidad final de poder asumir también la responsabilidad y decir, bueno, vamos a llevar a cabo también simulacros, por ejemplo, encamados. Si es que transmitimos el mensaje a lo mejor en algún hospital y nos toca pasar al área de encamados, entonces llevamos a cabo simulacros dentro del grupo y alguien a lo mejor la hace del que está ahí enfermo, ¿no? Del que está encamado, y otros 2 o 3 a lo mejor la hacen ahí de repente de los alcohólicos que llegan, a lo mejor alguien de médico, el de trabajo social, etcétera, con la intención entonces de poder tener toda esta capacitación y entonces dar, por ahí una de las guías que también maneja este concepto, la indolencia, la intriga, ¿no? Entonces, y en cierta forma, la ignorancia, poderla erradicar a través de la capacitación. O sea, lo que buscamos entonces, en cierta forma, es que como alcohólicos, en recuperación, pues también comencemos a ver la cuestión de la ilustración, la moralidad y la responsabilidad. Y la ilustración la vamos a llevar a cabo entonces a través de la buena capacitación. Digo, porque sí sabemos que el paso 2 es personal, el paso 2 es persona a persona. Pero ya cuando se requiere la transmisión del mensaje, por ejemplo, en alguna institución carcelaria, de repente tenemos la oportunidad de transmitir el mensaje con algunas autoridades. Cuando nos dan el chance de, ¿sabes qué? Pues las autoridades nos están dando la oportunidad de transmitirles el mensaje, por ejemplo, en ese momento a profesionales. ¿Y de qué forma? Pues la vamos a realizar. No la vamos a realizar como cuando estamos en el grupo, ¿no? Y llega nuevo y que le aventamos toda la terapia, ¿no? Y de repente le decimos, ¿sabes qué? Pues ahí te va, ¿no? La de veras, ¿no? Y entonces nos desgañotamos en ese momento hablando de la experiencia, puras mentadas de madre y vámonos, ¿no? Levantando fondo de sufrimiento. Sabemos que no lo vamos a hacer del mismo modo cuando vamos, por ejemplo, a alguna institución hospitalaria o carcelaria, ¿no? Del sector educativo. Por ejemplo, si no tienen que ser entonces bajo ciertos lineamientos que tenemos que respetar. Y todo esto entonces lo podemos aprender desde el mismo grupo, es decir, nos podemos comenzar a ilustrar en ese sentido para que el mensaje verdaderamente sea más efectivo. Y toda esa mala información que a veces sigue teniendo la gente cuando dice, no, pues es que en grupos de Alcohólicos Anónimos, pues ahí los amarran, los pelan, los golpean. Entonces, el ir disipando ese tipo de dudas que tiene a veces la gente, se hace a través de la buena información, es decir, a través de la ilustración de los alcohólicos, a través de esta capacitación. Y gradualmente entonces vamos observando cómo el mensaje entonces comienza a ser de forma pues más objetiva y en cierta forma llega a donde queremos entonces en ese momento que llegue, ¿no? Decíamos si es para profesionales, si es a lo mejor para un encamado, si es a lo mejor para personas que están en las instituciones correccionales o carcelarias, ¿no? Por ejemplo, aquí en el área, pues contamos con algunos grupos institucionales dentro de los reclusorios, entonces ahí tenemos chance también de transmitir el mensaje a veces con autoridades del mismo sistema penitenciario o en este caso con compañeros que están reclusos y hay grupos también funcionando adentro, hay un distrito ya funcionando, se han llevado eventos de Alcohólicos Anónimos que conocemos como congresos, se llevan dentro de la institución carcelaria y a veces pudiéramos pensar que a lo mejor el mensaje va a ser complicado, que a lo mejor llegue ahí, pero llega.
O sea, los compañeros que de repente pues están recluidos en alguna institución pues carcelaria, hasta ellos puede llegar el mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos esa facilidad de poder entrar como visitantes, por supuesto. Es decir, con el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Y tenemos la oportunidad de la creación de los grupos de Alcohólicos Anónimos, hasta decía yo, de un distrito, ¿no? Pero tratando de apegarse a los lineamientos que maneja la misma institución a través de la ilustración que se da entre los grupos de AA, pero también el ir observando cómo la capacitación nos va entonces a ayudar y abrir esas puertas, ¿no? ¿Para qué? Para que más autoridades nos permitan seguir transmitiendo el mensaje. Porque de otra forma entonces, pues los grupos pueden desaparecer, o a lo mejor esa puerta se puede cerrar cuando dicen, pues es que aquí se están violentando los lineamientos, se están violentando las tradiciones, entonces posiblemente pueda por ahí haber alguna problemática. Afortunadamente tenemos con servidores de confianza que nos pueden apoyar en ese sentido cuando se da alguna violación de la tradición, y en ese sentido pues ellos intervienen directamente. Pero entonces vamos a observar cómo entonces a lo largo de toda la estructura como grupos de Alcohólicos Anónimos vamos a tener pues esa participación. Es decir, nosotros como grupos de Alcohólicos Anónimos vamos a poder estar presentes a lo largo de toda la estructura, en cierta forma dándole vida al término conciencia de grupo, que aunque dice el concepto que se tardaron algunos años en comprender el término conciencia de grupo, si solamente era aplicable para los grupos o para toda la estructura. El concepto dice que es para toda la estructura de Alcohólicos Anónimos. O sea, es decir, para toda la estructura de Alcohólicos Anónimos, el término conciencia de grupo va a estar representado, ¿no? Entonces decíamos, en el distrito con los RCGs, en el área con los miembros de comité, en la conferencia, por supuesto, con los delegados y quienes a su vez comparten esta parte de autoridad y responsabilidad con la Junta de Servicios Generales, y la Junta, pues a través de este liderazgo y responsabilidad que tiene, también va a compartir parte de esta, o conferir parte de estas responsabilidades con sus direcciones y por supuesto sus comités permanentes. Entonces el ir observando entonces cómo este poder de los grupos efectivamente es virtualmente supremo, que aunque no estemos presentes de forma física, sabemos que si tenemos un seguidor que en ese momento se encuentre presente, pues sabemos que la voz del grupo va a llegar hasta. Entonces, si tenemos inquietudes, si tenemos a lo mejor la idea de la creación de material nuevo, porque a veces hay dentro de los grupos compañeros que son muy creativos o de repente son muy inquietos en el sentido de crear nuevo material, nueva literatura, entonces pueden mandar inquietudes vía estructura y para que se toquen en la conferencia. Recordemos que la conferencia es la reunión más importante de servicio de Alcohólicos Anónimos y se lleva cada año en Semana Santa, aquí en la Ciudad de México, donde se reúnen los delegados de toda la República Mexicana, conjuntamente con los custodios, que en este caso también llevan parte de esta responsabilidad y van a tocar las inquietudes que vengan directamente de los grupos. Por eso decía yo, si hay compañeros que a lo mejor son bastante inquietos y de repente dicen, ¿sabes qué? Pues yo tengo la idea de crear una nueva cartulina, un folleto, o que se mejore, a lo mejor enriquecer, porque a veces tenemos esa idea, ¿no? De que de repente vemos un material, algún folleto, y que de repente pues como que no estamos muy conformes, ¿no? Con el material que viene ahí dentro del folleto, dentro del tríptico, y decimos, bueno, ¿por qué no le agregamos esto? ¿Por qué no suprimimos esta parte? Con la intención de mejorar. Todas esas inquietudes que son de los grupos llegan directamente entonces a la conferencia. Ahora, el día de hoy, aquí en Sección México, ya tenemos la facilidad a través, en este caso, de la Dirección de Informática, que es la que se encarga de actualizar la página web constantemente. Hay un apartado por ahí de inquietudes. Anteriormente las inquietudes pues tenían que ser vía estructura forzosamente. Es decir, a veces atravesaban los plenos de los RCGs, todavía en el área, y todavía pues ver si llegaban a lo mejor a la conferencia, ¿no? Porque había varios filtros, eran bastantes filtros. Entonces llegó un momento en que a veces había inquietudes dentro del distrito. A mí me tocó todavía en aquellos años que se discutían dentro del centro de servicio, en el distrito, por ejemplo, y pues, sabemos que eran inquietudes que pues teníamos, o tenía la intención ese grupo
que estaba enviando la inquietud de que fuera discutido por la